Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer, a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, Padre. Yo quisiera que pensáramos en lo primero que me han escuchado decir, y es que la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿qué me dice la palabra de Dios a mí? Así que vamos a pedirle al Ministerio de Música que así con una música suave vamos a responder esta primera pregunta, pero no se la voy a responder yo por ustedes, porque recuerden, cuando venimos a misa hay que responder 3 preguntas. Lo primero que hay que responder es: ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios y qué me llevo yo para mi casa? Eso en toda Eucaristía, cuando venimos, respondemos estas 3 preguntas. Primera pregunta: ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Segunda cosa: ¿qué dice la palabra de Dios? Y tercera cosa: ¿qué me llevo yo? Porque si venimos a misa y no nos llevamos nada, no sirve. Ok, entonces lo primero vamos a intentar responder. Si le pedimos a los de multimedia que vayan pasando las lecturas. Si no miren las lecturas, usted piense, medite, usted acuérdese del Salmo, acuérdese de la primera lectura, acuérdese del Evangelio. A ver, ¿qué le dice usted?
Nuestro hermano, ustedes conocen a los hermanitos de los pobres, ¿verdad? Lo han escuchado hablar, a Charles de Foucault. ¿No? ¿No han escuchado hablar de él? Bueno, uno de los hermanitos, el que creó los hermanitos de los pobres, él dice que para rezar no hay que necesitar muchas palabras. Él dice que para nosotros orar y hacer lección divina con la palabra de Dios, simplemente hay que repetir una frase. Esa frase que a mí me llamó más la atención es lo que los nuestros catecúmenos dicen, hacer eco en una frase simplemente. Hemos leído muchas lecturas, es tomar un texto, una frase, un verbo, un adjetivo, un sustantivo o lo que fuese, algo de la palabra que a mí, yo cuando salgo aquí me acuerdo. Señor, llénanos de tu amor por la mañana. Llénanos de amor por la mañana. Lléname de amor por la mañana. Cuando uno se levanta tarde y el tranque está como está, uno dice por la mañana, Señor, lléname de tu amor por la mañana. Y eso todo el día uno va haciendo oración. Va haciendo oración con la palabra de Dios. Si leemos la palabra, yo sé que muchas veces muchos de ustedes y nosotros enviamos la palabra de Dios por WhatsApp. Seguramente ni la leemos, pero ahí va a todos los contactos. Entonces es leer la palabra de Dios lo primero, antes de enviarla. También envíala, pero primero léala. Y después quédese con algo de la palabra de Dios. Y eso le servirá de oración para todo el día. Eso es repitiendo, dice Charles Foucault. Es ir repitiendo todos los días. Cuando tenga un problema, cuando está en el tranque, cuando va al supermercado, es repetir esa frase. Cuando usted se enoja, cuando usted le hacen perder la paciencia, como me le hicieron perder a mí el día de hoy, eso, usted repite esa frase. Repite esa frase y esa frase le sirve de oración. Santa Teresa de Ávila decía, mi vida es una oración. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo así uno puede ser la vida de uno una oración? Es repitiendo una frase. ¿Ok? Y esto como dato. Bien, vamos entonces, ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Okay, lo primero es, ¿qué me dice la palabra de Dios? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo voy a quedarme con el Evangelio que habla de dos cosas. El Evangelio nos habla de Mateo, porque ya ustedes saben que toca Mateo este año, ¿verdad? Bien, tomado de Mateo. El Evangelio habla de dos cosas. Habla de ser dueño, amo, y habla de ser siervo. Habla de ser amo y habla de ser siervo. Eso es la síntesis del Evangelio. A mí siempre me gusta irme directo al texto, ¿ok? Yo no me salgo de lo que dice el texto, es lo que dice la Biblia. ¿Recuerdan lo que yo explicaba? A mí siempre me gusta es lo que dice el contexto vital, lo que decían el Sixigleven, decían los alemanes. El contexto vital, lo que dice el texto. Porque lo que me dice el texto tiene muchas cosas. Ok, y el texto, Jesús empieza a decirle a los discípulos cómo debe ser el amo. Y en un segundo momento explica Jesús cómo debe ser el siervo. ¿Por qué Jesús habla del amo y el siervo? Porque todos nosotros, independientemente de lo que seamos, somos amos y somos siervos. ¿Ok? Todos nosotros somos amos, es decir, tenemos algo, y todos nosotros somos siervos, servimos a alguien. Cuando nosotros somos amos, por ejemplo, hay cosas que dependen de nosotros, pero hay otras cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, yo soy amo, hay cosas que no dependen. Por ejemplo, mi familia, yo no decidí a la familia a la cual yo pertenezco. Yo no decidí al país al cual yo pertenezco. O sea que eso no depende de mí. Ya yo no soy dueño de eso. Eso me vino dado a mí. Yo no decidí, por ejemplo, el apellido que tengo. El apellido que tengo yo no lo decidí, se me dio. Si yo hubiese querido otro apellido, pero no, se me dio ese. Yo no decidí la ciudad que tengo o la ciudad de la que estoy, pertenezco, porque a mí me hubiese gustado vivir en Dubái. Entonces,
Uno le gustaría otra cosa, pero como uno no le gustaría, eso viene dado ya. Yo no soy dueño de eso, eso no depende de mí. Pero hay otras cosas que sí dependen de mí. Pero así, yo soy dueño de esas cosas. Por ejemplo, yo soy dueño de un capital, ¿verdad? Yo tengo un capital para moverme, para estar con la familia. Yo soy dueño de una casa. Esa a mí nadie me la dio. Bueno, sí, ¿cómo se llama? La casa bueno, donde la compré en el residencial que la tenga, le esté pagando en la hipoteca. Bueno, esa no me la dieron, yo elegí esa casa, ¿verdad? ¿Qué yo elegí también? Yo elegí, por ejemplo, una profesión. Yo elegí una profesión. Yo elegí también un trabajo. Y yo voy eligiendo cosas. Entonces yo soy dueño de unas cosas y soy dueño de otras cosas. Entonces lo primero que inicia Jesús diciendo es cómo deben ser las actitudes de un dueño. Porque recuerden, primero todos los que estamos aquí somos dueños. Primero todos los que estamos aquí somos jefes, boss, ¿no? Todos somos jefes. Todos los que estamos aquí somos jefes. ¿Ustedes qué son ustedes? Bien, ahora yo le voy a decir cómo Jesús dice que tenemos que actuar nosotros, los jefes. Ok, todos los que estamos somos jefes, tenemos subalternos. ¿Dónde están? No se sabe, pero tenemos. Ahorita mismo quedémonos que todos somos jefes. Vámonos al texto. ¿Cómo tiene que ser? Eche para atrás, por favor. ¿Cómo tiene que ser el jefe? Dice Jesús: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Es decir, Jesús dice, hay otro jefe. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, continúe, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera en un boquete en su casa. Voy a quedarme con la siguiente palabra: que se le metiera un boquete en su casa. Ese es el dueño. Vamos a quedarnos con eso, un boquete en su casa. Jesús habla, y la Biblia utiliza, dice que si el padre de familia, que es el jefe, que todos nosotros somos jefes, ¿cómo tenemos que estar? Tenemos que estar atentos y velando. Dice el texto textual, dice velando, estén atentos y velando. ¿Por qué hay que estar atentos y velando? Porque no se sabe el día ni la hora. El día y la hora en que ¿qué? En que llegará el ladrón, hará un boquete en su casa, es decir, no que sería para boquete, sino que hará un hueco y se meterá en su casa. Más adelante va a decir Jesús, va a decir, después lo vamos a ver cómo debe ser el siervo, va a decir, estar atentos, estar seguros, estar pendientes de las cosas. Y por eso utiliza el ejemplo del papá de familia, porque el papá de familia siempre se zurra la espalda para que sus hijos vivan bien. Entonces hay que estar atentos. Ojo con esto: atentos, velandos. En tiempos de Jesús, normalmente las casas, ustedes conocen las casas de los judíos, de los israelitas en tiempos de Jesús, ¿de qué eran hechas? De cemento vallano y cemento concretera, no sé qué cosa. De piedra. Muy bien. Y ustedes saben que en ese tiempo, como en actualidad, no todos tenían el poder adquisitivo para hacerse una mansión o hacerse una casita de quincha o un ranchito de lo que sea. Bueno, en tiempos de Jesús habían algunas casas que eran hechas de rocas, pero esas rocas eran rocas movedizas, suavecitas, estilo tosca. ¿Conocen la tosca? Sí. ¿Qué sucede con la tosca? Si usted zurra mucho la tosca, se desborona, pero además de desmoronarse, se le va haciendo un hueco. Exactamente, se le va haciendo un hueco, se le va haciendo un boquete a la casa. Cuando Jesús utiliza el término ese, está hablando precisamente de esas casas. Está hablando de esas casas. Y dice, vigilen, no porque le van a romper el vidrio de la casa, sino porque hay personas y hay momentos que poquito a poquito, suave, suavecito, como dice la canción, poquito a poquito
van a ir metiéndose y zurrando la tosca y le van haciendo un hueco a su casa. Así que estén atentos, velen. Si ustedes supieran el día en que llega el ladrón, estuvieran atentos, pero como no saben cuándo viene el ladrón, estén atentos. Jesús está diciendo, cuando te metas en tu casa, ten en cuenta que tu casa es de una roca que se desmorona suave y si alguien la va tocando, se le va a hacer un boquete, porque al final esa casa es ficticia, es insegura. La roca que tienes es insegura. Y aquí cabe la siguiente pregunta. ¿Cuáles son nuestras seguridades? ¿Nos damos cuenta por dónde va Jesús? ¿Cuáles son las rocas de las que están construida mi vida? ¿Cuáles son las rocas de las que están construido mi matrimonio? ¿Cuáles son las rocas de las que está construida mi vida? Porque hay personas y hay circunstancias que van a querer meterse en su casa. Va a haber otra colibrí o otro colibrí que va a querer meterse, ir de flor en flor y va a querer picar allí porque usted tiene lo mejor del mundo. Hay muchas... Amén. Gloria a Dios. Está diciendo Jesús. Vieron que hay muchas cosas que quieren meterse. Ese es el demonio, ¿verdad? Bien, volviendo al tema. Estamos solo que somos dueños, ¿ok? Cuando somos dueños nos sentimos muy seguros. Y cuando nos sentimos seguros, las seguridades se desmoronan. Va a haber gente, repito, o va a haber circunstancias, o va a haber momentos, o va a haber pérdida de trabajo, o va a haber pérdida de matrimonios, o va a haber rompen alianzas de noviazgos, porque estamos seguros. ¿Ok? Y entonces ¿qué hay que preguntarse? ¿Cuáles son nuestras seguridades? Y eso no lo puedo responder yo. Eso lo tiene que responder cada uno. ¿En dónde están puestas mis seguridades? Dicho de otra manera, ¿cuál es mi roca? Eso es lo que está preguntando Jesús, lo que está diciendo Jesús. ¿Cuál es mi roca? Porque se te van a meter, te van a intentar meter. Y lo más probable, no tenemos material, no tenemos suficiente dinero. Vamos a hablar de dinero, ¿ok? Lamentablemente no tenemos suficiente dinero material para hacer buena casa, pero tampoco tenemos suficiente dinero espiritual para hacer buenas bases a nuestras casas. Y ya saben a lo espiritual a lo que me refiero. Quizás decimos, sí hay mucha fe, Padre, sí hay mucha. Pero como yo decía la otra vez, cuando Dios toca lo más importante de mi vida, todo se desmorona. Entonces, Jesús está preguntando allí, ¿dónde están puestas mis seguridades? Eso es siendo dueño. ¿Ok? Es decir, ¿de qué dependen o de quién dependen las cosas? Esa es lo que la pregunta de Jesús. Si creemos que las cosas dependen de mí, entonces mi seguridad está puesta en mí. ¿Ok? Esto es ser dueño. Bien, vámonos al otro punto, que hay que ser también siervo. ¿Y qué hace el siervo? Sirve. Por eso se llama servus. A la Virgen María le llaman la servus servorum. No, le llaman la servus servorum Dei.
la sierva de las siervas de Dios. Vámonos entonces al siguiente punto de los siervos. Dice Jesús, fíjense en un servidor. Servidor está hablando del siervo. ¿Cómo debe ser el siervo? Dice que el siervo es fiel y es prudente. Hay mucha gente que no es prudente. Es fiel y es prudente. A quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese siervo, taratata, ya esto lo conocemos. Pero me interesan qué hace un siervo. Cualidades de un siervo: es fiel, es prudente. ¿Y cuál es el encargo que se le da al siervo? Dice, encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. 3 verbos: proporcionar oportunamente el alimento. Dicho de otra manera, es que proporciona oportunamente, cuando se necesite, el alimento. ¿Cómo podríamos entender esto? ¿Y cómo lo podríamos así resumir? Dicho de otra manera, el siervo de Dios es el encargado de continuar la providencia ¿de quién? De Dios. El siervo es el encargado de continuar, fíjense lo que digo, continuar la providencia de Dios. No decimos muchas veces, hay que dejarlo a la providencia. ¿Qué entendemos por dejarlo a la providencia? Dejarlo que Dios lo haga. Eso entendemos como providencia. Dejemos lo que Dios lo haga. ¿Y yo qué hago? Nada. Nadita. ¿Y yo qué hago para hacerlo? Por eso dice Jesús, el siervo es fiel y prudente. Y el siervo tiene que encargarse de continuar oportunamente el alimento. Es decir, que nosotros, siendo siervos, tenemos que descubrir, primera cosa, tenemos que descubrir que no sabemos el día ni la hora. Es decir, que usted o yo nos podemos morir mañana, tranquilitamente. O ya. Y usted va a decir, no tuve tiempo. Pero si es que la palabra de Dios está antes que usted y yo. Y dice que usted tiene que proporcionar oportunamente el alimento. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿En qué hemos perdido el tiempo? Dice, hay un predicador que dice que el ser humano pasa 40 años intentando ser feliz y los demás 40 intentando arreglar lo que no pudo hacer en los 40 años. O sea que no vive nada. Si vivió 80 años, si vivió 70, cejo. ¿Por qué? Porque no pudo. Entonces, proporcionar oportunamente, ¿qué significa eso? Significa que todos nosotros nos sentimos, por ejemplo, dueños de la salud, ¿cierto? Dueño de mi inteligencia. Los que somos inteligentes, tenemos que darle gracias a Dios por ser inteligentes. ¿O quién del que está aquí no es inteligente? Alza la mano el que es inteligente. Inteligente para el Señor, ¿verdad? Bueno, la inteligencia, yo tengo que proporcionarla oportunamente a aquel que la necesita. Aquel que necesita, que es ignorante y que necesita mi inteligencia. ¿Se acuerdan de aquel pasaje que dice, hay que ganar puntos para dónde? Para el cielo. Creo que es así, ¿no? O hay que, a ver cómo dice la palabra, no me acuerdo del texto literal. Que cuando uno hace algo hay que, sí, como ganar puntos para el cielo, no para los hombres. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, no es literal, pero más o menos es la idea. Entonces, el siervo, cuando sirve a su amo, tiene que ganar puntos para Dios. ¿Qué significa ganar puntos para Dios?
que yo he desgastado mi vida al servicio de los demás. Mi inteligencia la he utilizado y la he puesto al servicio de los demás. Cuando yo hago un favor y espero recompensa, yo estoy ganando puntos para la tierra. Pero cuando yo hago un favor y no espero recompensa, yo estoy ganando puntos para Dios. Eso es lo que quiere decir allí. Cuando yo desgasto mi vida, pusimos como ejemplo la inteligencia, ¿verdad? Vamos a poner como ejemplo algo que nos toca a todo el mundo: la salud. A todos nos encanta estar bien, ¿verdad? Para eso vamos a los doctores, a los curanderos y a los herbateros y todo lo demás, porque a todos nos gusta estar bien, ¿cierto? Bueno, la salud. ¿Para qué es la salud? La salud no es para ir a un gimnasio, ponerse en el espejo y decir que strong estoy. Y tomar, ¿cómo se llaman? Anabólicos son eso, ¿no? Herbalife. Es decir, estar bien de salud no significa que yo me vaya al gimnasio, me vea bien pretty, o tome Herbalife para estar light, fit. Eso no es salud. Eso es ganar punto para la tierra. La salud es cuando yo la he desgastado al servicio de los demás. Dios me da salud a mí no para ir al gimnasio y verme bonito. Dios me da salud para que pueda servir mejor a los demás. Ese es el siervo. Dicho de otra manera, lo que Dios le dio a usted y a mí, usted no es dueño. Sí es dueño porque usted lo utiliza, pero eso que utiliza tiene que desgastarlo para el bien de los demás. El tiempo. Dios le regaló el tiempo a usted. ¿Usted es el dueño del tiempo? Lo más probable. Nosotros tenemos un cronos, que llamamos reloj, un cronos, que ahí llevamos el tiempo. Supuestamente llevamos el tiempo. Pero recordemos que el tiempo de Dios es otro, es perfecto, no es nuestro tiempo. Y yo tengo que desgastar mi tiempo por los demás. En esa manera estoy proporcionando oportunamente. Y fíjense en lo que dice, oportunamente, no todo el tiempo. Porque hay veces en que hay gente que necesita y yo no puedo. Hay gente en que necesita y yo estoy ocupado. Oportunamente, es en el momento preciso, dice Jesús. Ese es el siervo. Y dice Jesús, dichoso es el servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo su deber. Es decir, miren, Jesús va más allá, dice la palabra de Dios. Dichoso aquel que cuando muera vaya al cielo y Jesús le pregunte, ¿en qué has dedicado tu vida? ¿Me explico por dónde va Jesús? Jesús nos va a preguntar cuando morimos allá. Y nos va a decir, ¿en qué has dedicado tu vida? ¿En qué has perdido tu vida? Entonces dice, dichoso cuando regrese el Señor, cuando nos toque estar en el cielo y le podamos decir, Señor, yo desgasté mi vida por los demás. Señor, yo desgasté mi vida por la esposa, por los hijos, por el trabajo, teniendo en cuenta de que eso no era mío, eso era tuyo. Dicho de otra manera, a ver si lo vamos concretando más porque ustedes todavía estamos muy alto todavía, ¿verdad? Al estilo agustiniano, pon amor en las cosas y las cosas tienen sentido. Quítales el amor y las cosas pierden su sentido. Diría San Agustín, ¿le has puesto amor a las cosas que has hecho? ¿O lo has hecho por dinero? ¿O por obligación?
Esa sería la conclusión. Y eso es lo que nos van a preguntar, lo dice la palabra, ¿no? Dice al final, ¿de qué nos van a jugar? ¿De qué nos van a jugar, dice la palabra? Del amor. Al final nos van a jugar del amor. ¿Le has dedicado tiempo? ¿Le has dedicado amor a tu familia? ¿Le has dedicado amor a tus hijos? ¿Le has dedicado amor? Amor, amor, amor. Puro love. O como dice Walter Mercado, puro amor. Eso es lo que nos dice el Señor. Así, a grosso modo, eso es lo que nos dice la palabra. ¿Ok? ¿Estamos claritos? Me ha explicado bien, el Espíritu Santo ha infundido su palabra en nosotros. Y eso es lo que dice la palabra. Entonces, no nos vamos a alargar más. Vamos a quedarnos solamente con estas dos cosas. Primera cosa que dijimos, que todos nosotros somos dueños. Pero en el que somos dueños hay que estar pendiente. Como dice el dicho, ojo al Cristo que es de plata y se puede romper. Es decir, estemos pendientes, porque nuestras seguridades se nos van a romper. Nuestras seguridades se nos van a caer, porque alguien va a estar por allí metiendo mano y alguien va a querer romper aquello bueno que tienes. Tú estar atento. No es que vayas en contra de ellos. No dice Jesús que vayas en contra. Simplemente esté atento, porque no sabes el día ni la hora. Antes de morirte, pregúntate qué estás haciendo, porque no sabes el día en que vas a morir. Puede ser hoy, mañana, ya. Antes, haz la llamada, esa que necesita tu familiar, hazla ya, escribe ese mensaje. Ese perdón que necesitan los demás, hazlo ya, porque no sabes el día ni la hora. ¿Me explico? Ese es el dueño. Y el siervo, ¿cómo tiene que ser el siervo? Fiel, prudente, y tiene que proporcionar oportunamente el alimento. Seguramente hay alguien que necesite un perdón suyo. Ese es el alimento. No es necesario que le lleve comida. Alguien necesita una palabra de aliento, un escrito. Alguien necesita algo suyo. Ese es el alimento. Tiene que darlo oportunamente, el momento oportuno. Y el momento oportuno es now, ya, en este momento. Entonces, esa es una síntesis de todo lo que hemos hablado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos pues a pedirle al Ministerio de Música, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor precisamente eso.